Vamos a realizar el siguiente ejercicio que corresponde a la conversión estrella delta y delta estrella. Bien, el problema nos pide determinar la resistencia equivalente en los puntos indicados. En este caso, los puntos indicados van a ser los terminales de aquí, ¿no? Marcados con la letra R. En otras palabras, todo este sistema de aquí hay que reducirlo en una sola resistencia, ¿no? Bien, antes que nada vale recordar un poco las fórmulas, ¿no? La parte teórica de cómo hacer esta conversión. Hay que recordar que esto de aquí es una relación bidireccional, es decir, en ambos sentidos, ¿no? Teniendo una delta puedo llevar a una estrella y teniendo una estrella puedo llegar a una delta. Forma de reconocer fácilmente una estrella es simplemente ver que tres elementos se unan, en este caso tres resistencias, en un solo terminal, ¿no? Como podemos ver aquí. Cuando se ven circuitos polifásicos se van a ver las famosas conexiones de 3 hilos y conexiones de 4 hilos, ¿no? Y cuando hablamos de 4 hilos ya estamos incluyendo el neutro. Y acá podemos ver una conexión en delta o también llamado triángulo. Y la estrella también se la conoce como Y. De hecho, algunos libros conocen a la conexión en delta también como conexión pi, y a la conexión en Y o estrella también se la conoce como conexión T. Ahora bien, para ver la utilidad de estas fórmulas vamos a ir viéndolas en base a cómo hagamos el ejercicio. ¿Ok? Entonces, lo primero siempre que yo aconsejo es marcar los nodos con los que vamos a trabajar, ¿no? Entonces podemos ver que aquí tenemos un nodo, otro nodo, otro. Este de aquí es un solo nodo, ¿no? Este de acá es un solo nodo en conjunto con esto, esta parte de acá, y esto, bueno, un solo nodo también, ¿no? Súper largo. Ok, entonces, notamos que aquí tenemos una Y, acá tenemos otra y acá tenemos otra Y. Mi consejo, mi recomendación, siempre traten de prever de qué les sirve hacer una conversión, ¿no? O sea, a qué llegan, si les ayuda o no les ayuda. ¿Por qué? Porque puede ser que se presente algún caso en que la red se complique un poco o no la podamos visualizar. Entonces yo simplemente les digo, redibujen. Entonces, otra cosa importante recordar es que sea cual sea el camino que tomemos, si cogemos este camino, para empezar, o el de acá, el de acá o el de acá, bueno, este de aquí no, eh, vamos a llegar exactamente a la misma respuesta. Eso es importante. Ahora, la otra cosa bastante importante para este tipo de ejercicios es la concentración. ¿Ok? Entonces, voy a coger para empezar este punto de aquí, ¿no? Entonces, como veo que se unen tres elementos y tienen sus respectivos nodos, yo sé que voy a tener una resistencia que yo ponga, la delta me va a quedar desde este punto, vamos a hacer una sola línea, ¿no? Hasta acá, de aquí voy a tenerla hasta acá, y de ahí, desde este punto, va a ser hasta acá, ¿no? Sorry si sale algo chueco. Ok, entonces vamos a colocar aquí, le vamos a darle un nombre. A esta le podemos llamar de pronto R1, R2, y a la de acá le vamos a colocar un R3. Entonces vamos a hacer la primera conversión que vamos a realizar, va a ser de dónde a dónde, de una Y a una delta. Entonces, en ese caso, ¿qué nos dice la fórmula? Para pasar de una Y
a una delta. O bueno, R1, RA, RB. Bueno, el nombre que le queramos dar, pues, ¿no? Si nosotros queremos R1 o RA, que lo pone acá la fórmula, vamos a intentar que eso mejor a cambiarlo. A cambiarlo para iniciar, pues, ¿no? Ya después podemos darle el nombre que requiramos, ¿no? Entonces, esta va a ser R1, el de acá R2, RB, perdón. La costumbre de siempre trabajar con R1, R2, R3, R4 y RC. Ok, entonces, si queremos RA va a ser igual a ¿qué? A la multiplicación de cada par de ternas. ¿A qué me refiero? En este caso, a 3 por 2, que es una terna, más 2 por 6, más 6 por 3. Entonces hemos multiplicado un par de ternas, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí, y esto lo vamos a dividir para quién. Importante es qué cosa, saber que vamos a dividir para el opuesto o el perpendicular. ¿A qué me refiero con esto del opuesto o del perpendicular? Si nosotros nos fijamos, nosotros queremos RA. Y si esta resistencia de aquí fuera una línea recta y la extendiéramos, tuviésemos aquí 90 grados, ¿no? Al tener 90 grados entre dos rectas, sabemos que esa es una perpendicular. Entonces vamos a colocarla aquí, ¿no? Entonces, con eso sabemos que el opuesto o el perpendicular, entre comillas, sería la resistencia de 2. Entonces eso nos va a dar igual a 18 ohmios. Listo. Para sacar RB, RB sería en el numerador exactamente lo mismo, lo que cambiaría es el denominador, que sería ¿quién? En este caso su perpendicular o su opuesto, como le llaman algunos, sería la resistencia de 3. Entonces arriba nos da esto de aquí 36 y esto lo dividimos para el número 3. Y eso nos da 12 ohmios. Nos haría falta RC para hacer el cálculo de RC, que sabemos nosotros de RC, que en el numerador va a ser lo mismo, en este caso 36, y habrá que dividirlo para el opuesto, y el opuesto para hallar RC es 6. Por lo tanto, la resistencia RC va a tener un valor de 6 ohmios. Ahora, como les adelantaba desde un comienzo, siempre es importante redibujar. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a observar mejor las situaciones que se presentan, ¿no? Los cambios que realizamos en la red, etcétera, ¿no? Entonces vamos a redibujar de forma rápida. Vamos a hacer la resistencia, la vamos a hacer de esta forma para no perder mucho tiempo, ¿no? Listo. Aquí, ojo, que vamos a dibujar la resistencia. Vamos a hacerlo tal y como está para luego dibujar la resistencia, ¿no? En este caso,
aquí tenía que salir una resistencia que es de la parte de la delta, en este caso esta sería la RB, la que estoy dibujando ahí, y acá quedaría la RA. Y esta de acá sería la RC. Sorry si el dibujo no es muy explícito en ocasiones, ¿no? Aquí nos hace falta una resistencia. Ahora, otra cosa importante que acabo de observar en este ejercicio que nos han dado es que siempre debemos asegurarnos, y aplica creo que en realidad para todo problema que vayamos a resolver, que debe estar en las mismas unidades. En este caso vemos que todas están en ohmios, excepto esta resistencia de aquí que nos da en 600 miliohmios. Entonces simplemente eso lo pasamos a ohmios, ¿no? O podemos pasar todo a miliohmios. Les aconsejo que mejor, como solo es una resistencia, la pasemos toda a ohmios, ¿no? Entonces esto sería 0,6 ohmios. Importante, ¿no? Ahora sí, colocamos. Vamos a marcar con rojo 0,6. Acá vamos a colocar 4 ohmios. No olvidarse las unidades, importante, ¿no? Más que nada cuando son problemas de desarrollo. Esta de aquí, RB, tiene 12. Esta de aquí sería RC, tiene 6. RA sería 18 ohmios. Esta de aquí es de 1 ohmio. Y esta de acá es de 6 ohmios, ¿no? Que es la última que vamos a topar. Y los terminales, ¿no? Ahora, si nosotros nos damos cuenta, ¿qué ocurre? Si volvemos a marcar nodos, inmediatamente nos damos cuenta de algo bastante interesante, ¿no? Que entre la resistencia de 1 y la resistencia de 8 son elementos que comparten el mismo par de nodos. Por lo tanto, ¿qué nos dice la teoría que hemos visto en videos anteriores? Que si comparten el mismo par de nodos, quiere decir que los elementos se encuentran en paralelo. Por lo tanto, si se encuentran en paralelo, yo puedo hallar, ¿no? Puedo decir que, vamos a hacerlo con rojo, vamos a llamarle R4, ¿no? Va a seguir la tendencia, ¿no? De que esta sea R1, R2 y R3. Entonces R4 va a ser igual a ¿qué? Al paralelo. Y para calcular un paralelo, nosotros simplemente, como son dos resistencias, podemos hacer la multiplicación de ambas sobre la suma. Que sería, en este caso, 18 por 1 sobre 18 más 1. Y eso nos da 18 sobre 19, que es equivalente a 0,95 ohmios. Entonces de esta manera ya hemos empezado a simplificar el circuito. Siempre cada cambio que se haga, cada variación, es bueno ir redibujando, como ya les indiqué, para que se puedan observar los cambios que se van realizando, ¿no? Esto es hasta que ya tengamos la práctica adecuada. Para este problema, en este caso, ya esta resistencia saldría, esta de aquí, y esta resistencia ya no sería de 1, sino que sería una resistencia de 0,95. 0,95 ohmios. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? En este punto de aquí, o bueno, en este nodo de aquí, ya no podríamos efectuar un cambio estrella delta. Bueno, un cambio delta, ¿por qué? Porque vemos que se unen 4
elementos. Entonces, cosa importante que debemos recordar que es que para nosotros poder ejecutar para tener una estrella debemos tener 3 elementos unidos, ¿no? No 4. Entonces, si nos percatamos, en este punto de acá arriba, en la parte superior del circuito de la red, tenemos una delta. ¿Eso qué quiere decir? Que tranquilamente podríamos obtener una estrella. Entonces, esta estrella saldría de aquí, quedaría aquí, acá y acá. Y vamos a marcar aquí esos puntos en rojo para luego darles un nombre, ¿no? ¿Qué nombre le podemos dar? Siguiendo el mismo orden que ya hemos tenido, le podríamos poner de pronto R5, R6 y R7. Entonces vamos a empezar a calcular R5. Para calcular R5 decimos que R5 va a ser igual a ¿quién? Si regresamos a las fórmulas, ¿qué nos dicen? Que para pasar de una estrella a una delta, o bueno, de una delta a una estrella, que sería lo correcto, hay que multiplicar los opuestos a la resistencia y dividirlos para la suma de cada una de las resistencias de la delta. Vamos a ver cómo sería eso. Entonces decimos que, ok, si queremos obtener R5, ¿cuáles serían las resistencias que la contienen? Sabemos que las resistencias que las contienen en este caso es una resistencia de 0.95 y una resistencia de 12, ¿no? Tenemos 0,95 con una resistencia de 12 dividido ¿para quién? Esto va a estar dividido para la suma de cada uno de los elementos de la delta, ¿no? O de las resistencias de la delta, que en este caso sería 0,95 más 6 más 12. ¿Y eso nos va a dar cuánto? Eso nos va a dar nada más y nada menos que una resistencia de, permítanme un momento, 0,6. Nos va a dar una de 0,6 ohmios. Luego, como debemos recordar, para calcular R6 es exactamente la misma fórmula en el denominador. Lo que cambia es el numerador, ¿no? Sería R6, las resistencias que contienen, que contienen R6 sería la de 0,95, que se va a multiplicar ¿con quién? Con la resistencia de 6. Y esto de aquí sobre la sumatoria de todas, ¿no? En este caso la sumatoria nos da 18,95. Dándonos un resultado de resistencia equivalente de 0,3 ohmios. Listo, entonces nos hace falta hacer el cálculo para R7. Y R7 va a ser, como ya mencionamos, qué resistencias contienen R7 dentro de la delta. Tenemos la resistencia de 12 y la resistencia de 6. Entonces esto va a ser 12 por 6 sobre, en
este caso 18.95. Esto va a ser igual a 3,79, 3,8 podríamos redondearlo, ¿no? 3,8 ohmios. De modo que finalmente, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener un circuito equivalente que tenga la siguiente forma, ¿no? Ya reemplazando los valores que tendríamos, sería algo más o menos así, ¿no? Partimos de aquí. Y de ahí, ok, déjenme corregir esto, voy a hacerlo un poco más simétrico. Esto de aquí lo podemos ordenar, ¿no? Podemos cambiar su ubicación, su forma, de forma que R5 nos queda aquí. Y R7 pues sale de aquí, ¿no? Vamos a hacerlo aquí. Tengo un cuadro más para hacerlo simétrico. Listo, bajamos. Y una vez que bajamos, ¿qué decimos? Que ok, que aquí sale una resistencia, que en este caso va a ser la de 1, que todavía no la hemos tocado para nada. Y acá vamos a tener el 0,6, ¿no? Entonces siempre es importante redibujar hasta que nos acostumbremos a ver, a observar, y como les digo, este tipo de problemas merece bastante concentración, ¿no? Entonces colocamos los valores, tendremos una de 6, esta de aquí es R5, la que está aquí arriba, y R5 vale 0,6, R6 vale 0,3, R7 vale 3,8, voy a colocarlo de este lado, esta de aquí 1, un ohmio, no olvidarnos de las unidades, ¿no? Esto 0,6 ohmios, 4 ohmios y 5 ohmios. Lo siguiente que podemos darnos cuenta es que básicamente la resistencia de 0,3 con la de 0,6 están ubicadas en serie, ¿no? Entonces, como están ubicadas en serie, las podemos simplificar. De modo que nos va a quedar una R8, por darle un nombre, de 0,9. Vamos a colocar aquí que R8 es igual a 0,9. Bueno, 0,3 ohmios más 0,6 ohmios, y eso es igual a 0,9 ohmios, para dejarlo indicado, ¿no? La operación que se realizó. Ahora bien, lo siguiente que hacemos para trabajar en el mismo circuito y no estar redibujando tanto, marcamos, ¿no?, los terminales, los nodos con los que podemos trabajar, incluso acá arriba. Esta, recordemos que lleva una sola resistencia, ¿no? Entonces, bien, se me ocurre que podemos realizar esta. Aquí tendríamos una Y y podríamos sacar una delta, ¿no? Que saldría acá, saldría aquí y acá. Entonces, vamos a trabajar con esa delta de ahí y vamos a darle nombre, ¿no? Para no confundirnos a la hora de realizarlo.
Entonces, este podría ser R9, R10 y la de aquí R11, ¿no? Entonces ya sabemos las fórmulas y qué va a ser o cuál va a ser R9. Decimos, ok, que R9 va a ser la multiplicación de los pares, ¿no? Que conforman una terna de pares, sobre el opuesto. En este caso, su opuesto sería, si queremos R9, sería la de un ohmio, ¿no? Entonces sería 3,8 por 1 más 1 por 5 más 5 por 3,8. Y esto de aquí dividido para 1. Dividido para 1. En este caso vamos a obtener un valor de 27,8 ohmios. Listo. Para sacar R9, R10 en el numerador sería exactamente lo mismo. En este caso sería 27,8. Y este lo vamos a dividir en cambio para, si queremos R10, el opuesto a R10 o el perpendicular sería la resistencia de 5. Resultándonos, ¿qué cosa? Una resistencia equivalente de 5,56 ohmios. Para el cálculo de R11, decimos, ok, R11 va a ser lo mismo en el numerador, 27,8, y en el denominador, 3,8. Y eso nos va a dar 7,32 ohmios. Listo, entonces lo siguiente básicamente sería, como ya indicamos, redibujar, ¿no? Ya con todos los cambios que hemos hecho. O bueno, las simplificaciones sería en este caso, ¿no? El término correcto. Copiamos un poco, lo vemos. Y vamos a efectuar aquí los cambios, ¿no? Sabemos que todas estas de aquí que conformaban esta delta van a desaparecer. Incluso aquí también esta va a desaparecer. Podríamos borrarla, ¿no? Esperemos que no se borre todo. Y vamos a borrar esto de aquí. Y se nos borra esto de acá. Listo. Ahora, ¿qué vamos a obtener nosotros? A cambio, vamos a obtener, como ya mencionamos, esta resistencia R9, que sería la de aquí. ¿Qué más? Vamos a obtener esta resistencia de acá cruzada, que sería la R10. Y la siguiente resistencia cruzada que vamos a obtener sería la de acá, ¿no? Que correspondiente a la R11. Y este sería un solo conductor, ¿no? Rápidamente, ¿qué podemos notar? Si marcamos los nodos en este punto de aquí, acá, bueno, esto se extiende en realidad, ¿qué notamos? Que estas resistencias comparten el mismo par de nodos, por lo tanto están en paralelo. Por cierto, vamos colocando los valores numéricos, ¿no? Para R9, 27,8 ohmios. Para R10,
5,56 ohmios y para R11 7,32 ohmios. Entonces podemos realizar algunas simplificaciones en paralelo. Tenemos que R12 es igual a 5,56 por 0,6 dividido para 5,56 más 0,6, dándonos esto de aquí un resultado de 0,54. Ohmios. ¿No? Yes. Listo. Ahora, para el otro paralelo, ¿qué nos dice el otro paralelo? El otro paralelo es de 7,32. Vamos a ponerle aquí que R13 es igual a 7,32 por la resistencia de 4 dividido para 7,32 más 4. La multiplicación de ambas sobre la suma de ambas, ¿no? Esto de acá nos va a dar un resultado de 2,586. Vamos poniéndole ese de 2,586 ohmios. Listo, en tal caso ya hemos simplificado el circuito. Es mucho mejor para nosotros seguir redibujando, ¿no? Aunque ya el circuito se está volviendo mucho más sencillo cada vez, ¿no? Que simplificamos, dándonos entonces, ¿qué cosa? Estas de aquí pueden desaparecer tranquilamente, no hay problema. Y nos va a quedar estas resistencias de aquí. Estos valores ya cambiarían, ¿no? Para R12, que sería la de acá arriba, tenemos 0,54. 0,54. Denme un segundo. Revisamos arriba. Aquí cometimos un pequeño error. ¿Cuál fue? Que esta ya no es 0,6. No le cambiamos el valor, sino que sería 0,9. Ojo con ese dato, ¿no? 0,9. Por lo tanto, este de aquí cambiaría también. Ya no sería 0,6, sino que sería 0,9. Y por lo tanto, su resistencia equivalente cambia, ¿no? ¿Cuál sería entonces el valor de esta nueva resistencia equivalente? 0,9, vamos a colocarlo aquí, sería 0,77. Como acá le dejamos 3 decimales, podríamos también dejarle unos decimales más acá, ¿no? En realidad la respuesta queda 0,775 ohmios. Listo, para llevar el mismo número de decimales ahí, ¿no? Si ustedes se preguntan cuántos decimales sería lo correcto para este tipo de ejercicios, se aconseja entre 2 a 3 decimales, nada más. Entonces aquí esta sería 0,775 y la de acá 2,586, ¿no? Hay que recordar qué cosa, colocar las unidades.
Listo. Entonces, estos dos elementos de aquí, estas resistencias que acabamos de sacar el equivalente, básicamente están en serie, ya simplifican bastante el trabajo que hay que realizar, ¿no? O sea, al estar ubicadas en serie, lo único que yo tengo que hacer es sumarlas normalmente, ¿no? De modo que yo puedo decir que R14 es igual a ¿quién? A 0,775 ohmios más 2,586 ohmios, dándome eso el resultado de, por si acaso, si demoro un poco es porque el ejercicio lo estoy haciendo recién con ustedes, ¿no? De 3,36. Recién estoy haciendo los cálculos y todo, ohmios. Ahora, esta nueva resistencia que me queda básicamente está en paralelo con la resistencia de 27,8. Entonces yo puedo decir que R15 va a ser igual a ¿qué? A 27,8 por 3,36. Vamos a truncarlo, ¿no? Para ya no escribir el otro decimal que no afectará mucho. Entonces escribimos 27,8 más 3,36. ¿Esto nos da cuánto? Esto de aquí nos va a dar un resultado de 2,997. Podríamos redondearlo a 3, ¿no? No hay problema con aquello. A 3 ohmios. Y esta que nos queda a 3 ohmios se va a sumar con la resistencia de 0,6. Entonces R16 va a ser igual a ¿qué? A 3 ohmios más 0,6 ohmios. Yo no tengo la costumbre de poner estas corchetas aquí. Entonces esto nos va a dar 3,6 ohmios. Y finalmente esta de 3,6 ohmios nos va a quedar en paralelo con una resistencia de 6. Desde ya por adelantado, ¿qué nos dice la teoría? Que cuando efectuamos un paralelo, la resistencia equivalente de ese paralelo va a ser menor que la menor de las resistencias que intervienen en la operación, ¿no? Entonces, podríamos volverlo a dibujar eso tranquilamente, no hay problema, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente ya nos queda esta situación de aquí, ¿no? En el caso de que no se haya visualizado. Entonces acá nosotros podríamos decir que, ojo, esta de aquí es R14, ¿no? De pronto podríamos hacer aquí esto de aquí y decir que este es R14. Listo. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda esta de 6 ohmios y nos queda una de 3,6 ohmios. Por lo tanto, sabemos que R17, que es igual a nuestra R equivalente total, va a ser igual a ¿quién? Bueno, va a ser menor a ¿qué? A 3,6. Importante, ¿no? Entonces efectuamos ese paralelo. Y esto de aquí lo dividimos para la suma, ¿no? Que sería 6 más 3,6. Vamos a colocar aquí 6 más 3,6, dándonos un resultado de 22,25 ohmios.
perdón, 2,5 ohmios. Y esto nos da como resultado. Ahora bien, podríamos dirigirnos al software de Multisim. Y aquí he armado el circuito previamente. He colocado los 600 miliohmios. Y he colocado aquí el multímetro, ¿no? Para ver su función de ómetro. Es importante recordar que para medir resistencias, el circuito debe estar sin energizar. Debe ser una red inactiva. Entonces vamos a correr el circuito. Ejecutamos. Y vamos a ver qué nos marca el ómetro. El ómetro nos marca 2,249, ya redondeando 2,25 ohmios. Entonces nuestra respuesta estuvo bastante cercana. Disculpen lo extenso del video. Muchas gracias.